Y así es como estamos nuevamente juntos para una porción del Pentateuco, una porción nueva del Pentateuco, que es la número 39, que es la que corresponde estudiar en esta semana que termina hoy, eh, y se llama Jucat. Así que los saludamos. Ahora, Ada le va a decir lo que quiere decir Jucat, no sé, pero eh, suena lindo Jucat. Buen día, Ada. Hola a todos, muy buenos días. Como decimos siempre, un placer, un privilegio poder estar juntos en este día de reposo, día apartado para el Señor, delicia para nuestra alma. Y bueno, muy ansiosos de compartir la gran cantidad de enseñanzas, de aplicaciones para nuestra vida que cada porción semanal tiene, ¿no? Es como decimos siempre, un gran tesoro en el que buceamos y sacamos tantas, pero tantas enseñanzas. Así que gracias a los que están del otro lado, a los que están en espera desde hace un rato. Buenos días. Pastor Enzo, buen día. Buen día a todos, buen día a toda la gente linda que está conectada, como siempre, en estos sábados a las 10 de la mañana. Es una bendición poder estar siempre escuchando los comentarios semanales de la gente que se admira, no por tanto el conocimiento que nosotros podemos llegar a tener o no, sino simplemente por el resultado que da estas enseñanzas, por el hecho de continuar sistemáticamente y el estudio de la Torah y entender más que nada que eso es lo básico. Por ejemplo, hoy, que ya Ada seguramente va a dar los títulos de todos los temas, cada vez que vemos los títulos de los temas, vemos cuántas cosas hermosas. Pensamos que la semana pasada fue la mejor de todas y nos encontramos con que esta tenemos cantidad de cosas nuevas que van sumando a aquello que hemos aprendido. Así que a preparar la lapicera, el papel, la Biblia, y más que nada la atención para poder aprender. Qué bueno que estemos juntos nuevamente. Damos la bienvenida a todos. Eh, por supuesto que estamos tratando de que todos trabajando con la tecnología para que usted reciba esta enseñanza de la mejor manera posible, con la mayor fidelidad, con la mayor nitidez. Así que creo que tenemos todo preparado como para que Ada nos haga la introducción. Bien, la porción de esta semana es la número 39. Recibe el nombre, como decía Horacio recién, de Jucat. ¿Qué significa la palabra Jucat en hebreo? Estatuto u ordenanza. Las lecturas sobre las que vamos a trabajar es el libro de Números 19 del versículo 1 a Números 22 versículo 1. Tenemos 3 capítulos completos del libro de Números. Luego tenemos la porción de Jueces, capítulo 11 del versículo 1 al 33, y del Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 21. ¿Y cuáles son los temas que abarca esta porción? Tenemos, en primer lugar, la vaca bermeja, el procedimiento para la purificación de los inmundos, la muerte de Miriam, la protesta del pueblo por falta de agua, la orden de Dios a Moisés de sacar agua. Moisés y Aarón yerran y son castigados. Edom rehúsa dar paso a Israel, camino a la tierra prometida. Aarón muere en el monte Hor. El rey de Arad ataca a Israel. La serpiente de bronce. Y finalmente Israel derrota a Sihón y derrota a Og. Esto con respecto al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos en el libro de Jueces donde se nos relata la experiencia de uno de los jueces de Israel, que es Jefté, y que justamente está relacionado con los territorios en los que leemos en el libro de Números, y el Nuevo Testamento, el gran y tremendo pasaje de Juan, donde vemos el paralelismo entre la serpiente de bronce y Yahshua, quien fue también alzado en el desierto. Así que
Comenzamos directamente a desarrollar el tema en el libro de Números, capítulo 19. Vamos a leer primero del versículo 1 al 10. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá la congregación de los hijos, recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Muy bien, vamos a empezar con estos 10 primeros versículos. Con estos 10 primeros versículos no solamente podríamos empezar, sino podríamos terminar también, porque tenemos para hablar más o menos 4 horas y 25 minutos, más o menos, solamente de estos 10 versículos que acabo de leer Ada. El versículo 1 dice que Dios habló a ambos, a Moisés y a Aarón. Qué interesante, porque siempre veíamos que Dios hablaba a Moisés. Acá está hablando a ambos, al líder, a Moisés, y al sacerdote. Interesante. En el versículo 2, que Ada leía ahí algo de los estatutos, versículo 2, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. En realidad, en el original, en hebreo, dice, esta es la Jok de la Torá. De ahí viene el nombre Jucat, la Jok, J-O-K. Esta es la Jok de la Torá. Entonces, ¿por qué es importante esto de la Jok, que da el nombre al estudio que estamos haciendo? El estudio se llama Jucat. Porque la palabra hebrea Jok es el singular de la palabra Jukim y significa un mandamiento que no se puede razonar. Un mandamiento que no se puede razonar o que no tiene lógica para el ser humano. No se puede entender con la lógica humana. Y es interesante esto, porque hay diferentes tipos de mandamientos en la Torá, y este es un tipo especial que uno dice, una vaca roja que hay que quemarla, y es para purificación de aquel que tuvo algún tipo de contacto con un muerto, con un cadáver, o con un hueso de un muerto. O sea, es purificación. Sin embargo, los que tienen contacto con algo relacionado con la vaca roja quedan impurificados. Es para purificación y queda impurificado el sacerdote, el que la quemó, el que juntó la ceniza. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Inclusive el razonamiento que nos lleva a que esa ceniza con agua purifica, e inclusive relacionado con los leprosos. Y entonces para todo el judaísmo, no para nosotros, porque vamos a ver que para nosotros esto tiene relación con nuestro Redentor Yahshua, Jesucristo, o sea, nosotros sí le encontramos el razonamiento, pero para el judaísmo no tiene ninguna explicación, por eso se lo llama Jok, que son mandamientos, en singular, un mandamiento que no tiene racionalidad, que no se puede entender. Ahora,
Qué interesante que es la posición de los judíos mismos, que aunque no se puede entender, se debe obedecer. Qué enseñanza grande es esa, ¿eh? No la podemos entender. Los siglos de historia del judaísmo hasta el día de hoy no la han podido entender a esta ordenanza, a este mandamiento, a este estatuto. Sin embargo, se obedece. Entonces, ahí tenemos una primera enseñanza. No se puede entender, pero se debe obedecer. Lo que de la palabra de Dios no podamos entender es un mandamiento de Dios que solamente Él sabe la razón de última, por lo cual ha mandado eso. Por lo tanto, en la soberanía de Dios y en mi sujeción al Rey, que es el que manda, yo obedezco. Y entendiendo que muchas veces nos puede llegar a pasar una cosa similar, principalmente en nuestros primeros años de creyentes, porque Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no entendamos las razones de por qué Dios nos manda determinadas cosas, nuestra responsabilidad, nuestra obligación siempre es la misma, obedecer. Entonces, es muy interesante cuando leemos entonces, este es el Jok de la Torá. Este es un mandamiento de la Torá. ¿Y por qué de la Torá? Porque la Torá involucra todo lo que estamos estudiando en todas estas enseñanzas de los sábados. ¿Por qué? Es muy importante que diga, este es el Jok de la Torá, este es el mandamiento que no se puede entender de la Torá, involucrando toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios, todas las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, entendamos o no las entendamos, haya cambiado los tiempos o no hayan cambiado los tiempos, haya cambiado las medidas sanitarias, porque muchos están pensando en las leyes de alimentación, hayan cambiado las medidas sanitarias o no hayan cambiado, no sé, Constantino o el que haya sido, el séptimo día al primer día, o el día de reposo del séptimo que prescribe la Biblia, al primer día que adoptó la Iglesia romana, haya pasado lo que haya pasado. Se haya cambiado las costumbres sociales, lo que es socialmente aceptado y lo que no es socialmente aceptado, haya cambiado lo que haya cambiado. Esto que dice, este es el Jok de la Torá, involucrando a toda la Torá, no importa lo que haya cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado. Es la roca sobre la cual fundar nuestra casa es nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. La roca es la palabra de Dios y la palabra de Dios no ha cambiado. Si me pongo a analizar cada mandamiento, si ahora sí, si ahora no, si conviene o no conviene, si ha cambiado algo o no ha cambiado algo, si es razonable o no es razonable, estoy en un gran problema, porque no estoy entendiendo lo que es la palabra jukah, el Jok, el mandamiento que aunque no lo entienda, mi función es obedecerla. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que Él prescribe, tiene un propósito. Y el mandamiento de la vaca roja también lo tiene. El camino del desierto fue utilizado por Dios, entre otras cosas, para enseñar a su congregación a confiar en Él. Por eso celebramos la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, o en hebreo, ¿cómo es? Sukkot. O Sukkot. Representando que 40 años estuvieron viviendo en carpas en el desierto, confiando en Dios para la provisión de agua, de maná, de alimentos, de ropa, de sandalias, de salud. Bueno, ese es el simbolismo de esa fiesta. Porque el camino del desierto fue utilizado por Dios, entre otras cosas, para enseñar a su congregación a confiar en Él.
debemos destacar que el hecho de obedecer sin cuestionar es la mejor manera de aprender a confiar. Lo repito, aprender a obedecer sin cuestionar es la mejor manera de aprender a confiar y es la mayor manifestación de confianza. Cuando yo obedezco sin cuestionar, es mi mayor expresión, manifestación de que confío en aquel que me está dando su instrucción. Ahora, les decía que encierra una paradoja, ¿no? De que sus cenizas purifican a la gente que ha sido contaminada, pero contamina a quienes las preparan. Es responsabilidad sacerdotal y levítica el impedir que personas contaminadas entrasen al tabernáculo. Ahí miren la importancia de esto. La responsabilidad sacerdotal y levítica era que no entrara nadie contaminada al tabernáculo de Dios. La orden, ritualmente impuro, ¿no? Como habíamos visto en la porción anterior, en la de Metzorá. Claro, y el impuro impurificaba el tabernáculo. Impurificaba el altar, impurificaba el tabernáculo. Entonces, la orden de Dios acerca de la solemne reducción a cenizas de una vaca roja, bermeja, alazana, que son sinónimos, y la preservación de dichas cenizas para hacer de ellas una composición acuosa que sirva para purificar exteriormente, implica que había que poner mucho cuidado en la elección de la vaca que debía ser quemada. Mucho cuidado en la elección de la vaca que debía ser quemada. Y yo les voy a dar ahora las 4 características de la vaca después que el pastor Enzo diga lo que él piensa de lo que hemos avanzado hasta acá. No avanzamos ni siquiera con el 2 versículos, pero le vamos a dedicar el tiempo necesario para que entendamos qué es lo que significa hoy para nosotros esta vaca roja, bermeja, dijo la hada, alazana, dice la Reina Valera del 60, es lo mismo, roja, bermeja, alazana. Entonces ahora vamos a ver esas características que significan para nosotros hoy las características de la vaca roja. Bueno, qué importante es saber siempre que cada Shabbat, cuando estamos hablando de estos temas, que toda la Biblia o toda la Torá nos habla de Jesús. Cuando hablamos de que este mandamiento no se entiende, no se comprende, que es clarísimo y es así como es, no lo entiende y no lo comprende alguien que hoy no tiene la vida del Mesías o el Espíritu en su vida. Porque esto está totalmente hoy claro, lo que ahí fue hecho como una sombra profética, algo que se iba a cumplir algún día. Estamos hablando que la vaca roja representa a Jesús como toda la Escritura, y en este caso en especial. Ellos no lo entendían, estaban aprendiendo algo del Mesías sin saber que era el Mesías. Ahora bien, ya cuando des todos los detalles que vas a hablar de la vaca, seguramente ahí va a quedar bien claro el tema. Solamente mi aporte a esto es lo siguiente. Encontrar una vaca de esas características era un milagro. O sea, no es un animal, o sea, ¿cuántas vacas hay? Pero en la especificación de la vaca no había vacas, no por el color, había algunas medias parecidas, pero esa vaca tenía que ser toda roja. Entonces siempre encontraban con manchas blancas o con especies de canas, digamos, pelos blancos mezclados, o con alguna característica que no era la que Dios pedía. Entonces, con más razón, estamos viendo que esa vaca roja representa a Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que estaba capacitado, el único que estaba preparado, el único que podía expresar la salvación al mundo entero.
Entonces allí, por eso siempre es bueno prestar mucha atención a estos detalles que seguramente Horacio va, en la descripción de la vaca lo va a aclarar, porque ya sabemos que es algo que en su tiempo no se entendía, pero había que hacerlo, algo muy bueno para destacar nosotros, ¿cierto? Cuántas cosas tenemos que obedecer y no sabemos. Lo bueno es que a medida que vamos estudiando, Dios nos va revelando el porqué de esas cosas. Y está lindo, yo tengo, no sé, tengo que hacer bien las cuentas, pero más de 38 años de creyente, casi 40 años de creyente, y estoy aprendiendo en estos últimos años un montón de cosas que las he dicho, las he enseñado, pero no sabía, y viéndolas acá, lo estamos aprendiendo. Y mucha gente que quizás tiene o más años de creyente que yo o menos, no interesa, y no tienen una profundidad en cuanto a sus estudios bíblicos, con estas porciones semanales están aprendiendo cantidades de cosas. Entender lo de la vaca roja hoy, entender lo de los temas de hoy, porque no solamente es este tema, es justamente ver que Dios no hace nada sin sentido, pero en algunos momentos nosotros tenemos que hacerlo sin saber. Y eso es parte de la obediencia. Y más que nada en estos últimos tiempos, donde tenemos que aprender ese concepto y a vivir ese concepto a pesar de que nos traigan quizá inconvenientes, pero obedecer a lo que la Biblia nos enseña y a lo que la Biblia nos dice. Es por eso que yo termino aquí en esta parte hasta que adelanten sobre las características, para no andar pisando seguramente alguna de ellas. Sí, la más importante de todas. Este animal no era encontrado fácilmente, inclusive hoy, en este tiempo, estamos en el año 2022 y están buscando su vaca roja. Algunos dicen que ya la tienen, ellos siguen con estos rituales que para nosotros ya está definido, ya está enseñado en la Biblia, ya está vivo, ya fue hecho este sacrificio, pero sabemos que el pueblo judío está en la búsqueda de este animal. Algunos dicen, como dije recién, que ya lo encontraron, pero es un animal que solo Dios se los puede entregar en este tiempo, porque no es un animal que se puede encontrar así libremente. Y no va a haber dos, sino que solamente hay uno de esos animales. Entonces ahí nosotros ya hemos entendido lo más importante, ¿cierto? Que esa vaca representa a Jesús, y lo que nos enseña en el libro de Juan 5:39, toda la escritura habla de mí, y acá estamos en un término que habla de él. Amén, amén. Qué bueno, Pastor Enzo, poder entender, para empezar a hablar, es eso, que debía ser inspeccionada de tal manera que ni siquiera un pelo tenía que ser cana, dijo el Pastor Enzo, o blanco, le diría yo, o de cualquier otro color. Qué interesante. Las 4 características las encontramos en el versículo 2, 19:2 de Números. Dice, una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la primera característica que generalmente se pasa por alto es la característica de vaca, que sea vaca. ¿Por qué es importante la característica de que sea vaca y no becerro o toro o buey? No, vaca, femenina, femenina, porque representa a la congregación de Dios. La congregación es femenina, representa a la congregación de Dios, simboliza que Yahshua, que Jesucristo, tomó el lugar de Israel cuando cumplió el ritual de los celos. Y acuérdense que nosotros hemos sido injertados en el buen olivo, éramos olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo de Israel. Cuando Jesús en la cruz de Calvario cumplió el ritual, que ya hemos estudiado en porciones anteriores de los celos, Él lo hizo por su congregación, la cual es femenina. Es el primer punto. El segundo punto, que dice que debía ser alazana, o roja, o bermeja, alazana. Vaca roja, se le dice generalmente. El rojo
siempre lo vamos a relacionar con la sangre, pero también se relaciona con el pecado. Si nosotros leemos Isaías 1:18, vamos a leer: venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿ven? Rojos. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, miren qué interesante. Y también se relaciona con el fuego, y también se relaciona con el sacrificio, el rojo. Tiene que ver con juicio divino, uniendo todo esto, y expiación a través de la sangre. Si usted une todo esto, sangre, pecado, fuego, sacrificio, entonces usted va a ver el altar de bronce, ahí clarito, el altar de bronce, juicio divino y expiación a través de la sangre. Y no se olvide que el altar de bronce del tabernáculo es la cruz de Cristo. Es el altar de bronce, la cruz de Cristo. Entonces, expiación a través de la sangre. La tercera cosa que dice que debía ser perfecta. Perfecta significa sin defecto, lo explicó el pastor Enzo recién. Sin defecto, tipo de la pureza y perfección absoluta de Jesucristo. El libro de Hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren lo que está diciendo. Más perfecto, más sublime que los mismos cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué impresionante que es la similitud, ¿no? Y dice que no se le haya puesto yugo. Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo de Yahshua? ¿Cuál es el yugo de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo? Porque sabemos que el pecador, todos nosotros, nos hemos desvinculado del yugo de la obediencia a Dios. El yugo de la obediencia. Estamos hablando de que empezamos de la obediencia. Y todos los seres humanos nos hemos desvinculado del yugo de la obediencia a Dios. Por eso, llevar el yugo de Jesús sobre nosotros el yugo de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Nuestro yugo es la obediencia. Llevar el yugo de Jesús es la obediencia. ¿Cuál fue el yugo de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Hebreos 11:17 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hacer la voluntad del Padre. Vemos claramente entonces que todos estos requisitos eran cumplidos en Yahshua, en Jesús, fueron cumplidos en él. ¿Algo de las características, Pastor Enzo? Es obvio que todas estas características terminan afirmando lo que, por ejemplo, decía yo hace un ratito, que la vaca representa a Jesús. Por eso ellos en su tiempo y en su momento no podían entenderlo. Y cuando digo tiempo y momento, quien no tiene el Mesías tampoco puede entender esto. O sea, puede hablar del ritual, pero no puede entender esto que estamos hablando. Estas características, si las buscamos en Jesús, como vos le explicaste recién, es claro, porque tenemos todos los versículos que nos van demostrando esto. Pero estas características, encontrándolo en una vaca, es sumamente difícil. O sea, sumamente difícil. Yo diría imposible si es que Dios no lo hace. Entonces, la vaca aparecía en el momento justo, preparado por Dios, para
el uso de lo que se debía hacer. En este caso estamos hablando de la purificación. Cuando esto se fue haciendo bíblicamente antes del cumplimiento, que fue Jesús, se fue haciendo de algo absolutamente milagroso, porque encontrar ese animal era que Dios encontraba, bueno, la única forma de arreglar esto es yo dándole este animal a ustedes, ¿cierto? Bueno, cuando llegó el momento del cumplimiento de la profecía, donde Dios envía a su propio Hijo, era el momento justo de purificar no tan solo el templo, sino todo. Y en esa purificación que fue Jesús mismo, tomando el lugar nuestro, por eso bien lo dijiste, cuando es vaca, se refiere a femenino, se refiere a Israel, se refiere a su esposa. Entonces, cuando no solamente él está muriendo por su esposa, la hebrea, digamos, la de la genealogía o la de la generación, sino está muriendo por su esposa, adelantando así, de esta manera, a aquellos que se van a anexar, a aquellos que se van a sumar, a aquellos que van a ser parte de su cuerpo o de su esposa. Entonces, esa muerte, esa representación de esa purificación perfecta hace que nunca más necesitemos una vaca roja, o sea, un animal dado por Dios, porque ya lo dio una vez y para siempre. Amén, amén. Bien, luego la Torá nos agrega y dice que había que esta vaca dársela a Eleazar el sacerdote, él debía sacarla fuera del campamento y la debía hacer degollar en su presencia. La vaca debía ser degollada fuera del campamento como una cosa impura. Y qué interesante lo que dice Hebreos, capítulo 13, 11 al 14, refiriéndose también al Mesías, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yahshua, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Exactamente también esto fue cumplido en nuestro Mesías. Cuando se construyó el templo, el oriente estaba el monte de los olivos, donde justamente fue crucificado Yahshua. Ese era el único lugar donde se veía el santuario del templo. Y dice, Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Con la sangre de esta vaca debía rociarla 7 veces. Estamos en el versículo 4, ¿no? Para los que van siguiendo con la Biblia, están en el versículo 4, lo que acaba de leer Ada, de que el sacerdote debía rociar hacia el tabernáculo la sangre 7 veces, está en el versículo 4, y los invitamos a que veamos el templo en el momento de la muerte de Yahshua, de Jesucristo. El templo. Entonces, el tabernáculo fue el templo móvil, claro. Pero un día Salomón lo construyó fijo, y después de la destrucción se volvió a construir el segundo templo, y en la época de Jesús estaba el segundo templo. Exacto. Entonces, la sangre era rociada desde el monte de los olivos, monte que representa la redención, porque fue allí donde el Mashiach murió, hacia el monte del templo que representa la divinidad o la presencia de Dios. El oro representa divinidad y la plata siempre representa redención. Esto, por ejemplo, lo habíamos estudiado mucho cuando vimos las partes del tabernáculo y los materiales con los que el tabernáculo se levantó. Y qué interesante, porque dice que David compró el monte del templo a precio de oro. Eso está en Primera de Crónicas 21-25. Dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. David compró
el monte de los olivos a precio de plata. Tremendo cómo en la Torá todo está relacionado. ¿De dónde sacamos esto? Entonces, compró el monte del templo a precio de oro y compró el monte de los olivos a precio de plata. Esto donde lo dice en 2 Samuel 24:20. Dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Yahweh mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y Jesucristo estaba allí presente cuando David compró el lugar donde él mismo sería sacrificado para la redención del pueblo. Esto dice 2 Samuel 24:16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, donde estaba el monte del templo. De los Olivos. Perdón, el monte de los Olivos. El monte de los Olivos. O sea que el ángel de Yahweh, Jesucristo, estaba presente cuando David compró el monte de los Olivos, el lugar donde Jesús fue crucificado, enfrente del monte del templo. O sea, miren qué interesante, porque el oro representa divinidad y la plata redención. Entonces David compró el monte del templo, son dos montes, y está el valle, ¿cómo se llama el valle de...? Cedrón. El valle de Cedrón en el medio. Entonces, David compró el monte del templo, donde se construiría después, su hijo construiría el templo, con oro. Está el valle de Cedrón, y después compró el monte de los Olivos con plata. El oro representa la presencia de Dios, la plata, redención. Pero cuando compra el monte de los Olivos, Yahshua estaba presente, Jesucristo estaba presente, el ángel de Yahweh estaba presente ahí, mirando cómo David compraba el lugar donde él iba a ser sacrificado. Esto es muy fuerte. Y entonces cuando vemos que se quema la vaca roja, que representa a Jesucristo, su sangre, el sumo sacerdote, y es muy importante que entiendan, el sumo sacerdote la salpicaba desde ahí, desde el monte de los Olivos, mirando hacia el templo, hacia el monte del templo, la salpicaba 7 veces con su dedo. Esto es muy fuerte, porque ayer hablábamos con Lada, cuando analizábamos un poco esto, por qué Caifás, que era el sumo sacerdote, en la época de Jesús. En la época de Jesús no fue el responsable de salpicar la sangre de la vaca roja de Jesucristo hacia el templo. Y él era el sumo sacerdote. Y después les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Ya se los explico. A ver. Eleazar realizaba el servicio de la sangre, de salpicar la sangre, y lo quiero llevar a cuando estaba el templo. El templo todavía no estaba en esa época, no estaba. Había un campamento y la vaca roja se sacrificaba fuera del campamento, al lado oriental. Hacia ahí miraba el tabernáculo y salpicaba hacia el tabernáculo la sangre. Pero vamos a la época de Jesucristo, porque esto es un tipo, una figura de Jesucristo. Todo esto, toda la vaca roja es... Entonces, ¿qué tendría que haber sucedido para que el sacrificio de Jesucristo fuera coincidente perfectamente con el de la vaca roja? Que el sumo sacerdote, Caifás en ese caso, salpicara la sangre de la vaca roja Jesucristo hacia, pasando por el valle de Cedrón, hacia el lado del templo. Y eso no sucedió. Entonces dice, acá esto no está cumplido, no es perfecto. Muchos cuestionadores de hoy día dicen, esto no se cumplió, y yo les voy a decir que sí. El monte de los Olivos estaba al oriente del tabernáculo, de modo que desde la cruz de Cristo se veía el templo, se veía el monte, pero no solamente el monte, se veía el templo, y la puerta del templo que estaba abierta se veía hacia adentro. A ver, ¿por qué el sumo sacerdote humano Caifás quedó descalificado para
salpicar la sangre de la vaca roja, porque se descalificó como sumo sacerdote a sí mismo. Dejó de ser el sumo sacerdote, se descalificó. ¿Dónde dice eso? Levítico 21:10 nos dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no hará dos cosas para no ser descalificado. Una, no descubrirá su cabeza, y la otra, ni rasgará sus vestidos. Anote ahí, subraye, ni rasgará sus vestidos. Entonces, ¿qué pasó con Caifás? Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, en el juicio de Yahshua, de Jesucristo. Rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos si aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? Listo. Caifás, el sumo sacerdote humano, se descalificó como sumo sacerdote. En cambio, el vestido de Jesús nunca fue rasgado. Y a usted le puede parecer casualidad todo lo que pasó, pero no hay nada de casualidad. Nada. La Torá habla de Jesús y Jesús cumple la Torá. El vestido de Yahshua, de Jesucristo, nunca fue rasgado. Lo dice Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron su túnica, y ahí lo tiene, tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. ¿Ven cómo se descalifica Caifás? Y Jesucristo toma el lugar de sumo sacerdote, pero ya no en el orden arónico, porque él no era descendiente de Aarón, sino de Judá. Entonces es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que Jesucristo cumplió el sacrificio de la vaca roja, pero también fue él mismo el sumo sacerdote que salpicó su propia sangre a través del valle de Cedrón hacia el templo. Es muy interesante esta visión, poder ver, como ya lo he dicho por lo menos 4 veces Pastor Enzo, ver el cumplimiento de toda la Torá en Jesús de Nazaret, en Yahshua, en Jesucristo. No sé si el pastor Enzo quiere agregar algo acá o avanzó. Sí, un poquito lo más, simplemente de que no solamente era salpicar su sangre, sino que, como bien lo dijo con sus manos Horacio, que sería bueno algún día graficar esto, ¿no? Había donde estaba el templo, había una especie de valle o hendidura, y estaba el lugar donde se podía ver perfectamente el templo. Los sacerdotes, para esta solemne ritual, hacían un puente donde caminaban desde, o sea, en esa parte hundida, hacían un puente y ahí ponían la vaca, y la vaca justamente la ponían sobre la leña, porque iba a ser quemada, ¿cierto? Derramaban, o sea, todo el ritual lo hemos leído recién, ¿cierto? Se sacrificaba, se derramaba toda la sangre sobre ese lugar y se salpicaba 7 veces y quedaba de frente. Y en la vaca se la ponía de tal manera que su cabeza mirara hacia el templo. Esto que estoy diciendo yo se encuentra en los libros. Por ejemplo, la Biblia nos habla cuando Moisés le describe a los levitas cómo tienen que hacer todos los sacrificios. Entonces, estoy dando un ejemplo. Cuando mataban en el altar del sacrificio, mataban ya sea una oveja, un cordero o algo, no especifica la Biblia cómo se mataba, sino la Biblia dice: lo degollarás, ¿cierto? Pero a ver, a mí me dan un cordero y me dice dególlalo, yo no lo trituro, lo golpeo por todos lados. Era saber clavar el cuchillo y hacer un corte, porque el animal
si bien va a morir, pero no lo podés violentar, ¿cierto? Tenés que saber hacerlo. Entonces, cuando alguien venía y llegaba hasta donde estaba el levita, donde estaba o el sacerdote, donde estaba el altar de sacrificio, si sabía matarlo, el levita le daba el cuchillo y lo hacía. Y si no, tenían que enseñarle. Bueno, eso no nos dice la Biblia cómo, bueno, se clava el cuchillo así. Todo eso está escrito en libros de la enseñanza que tenían los levitas entre los 25 y los 30 años antes de ejecutar su servicio. Y acá nos enseña de que la vaca se paraba, no se paraba, sino que la ponían de tal manera que su cabeza mirara al templo. Se rociaba la sangre y se abría las cortinas en un instante determinado, en una comunicación que había desde el lugar de la vaca, no había teléfono, nada, sino que sobre ese puente se iba dando la indicación y después esta vaca moría. Nosotros vemos no solamente los detalles que están contando ustedes, sino también que hay más detalles, porque no se puede dar todo, y cuánto quizás no sabremos, que en la muerte de Jesús él estaba en la cruz crucificado de frente hacia el templo, y cuando él va a morir, viene un terremoto y rasga las vestiduras, las rompe las vestiduras, y se cumple hasta esas mínimas enseñanzas o enormes enseñanzas, pero que quizás no están bien específicas aquí, pero está en las informaciones de que allí quedó Jesús frente al templo y mirando, se rasgó las vestiduras, mirando hacia el lugar. Las cortinas, claro, mirando hacia las cortinas, que tienen mucho más para hablar de ese tema, solamente que quizás para este momento es importante saber estos detalles, porque no fue algo, bueno, anda a crucificarlo por allá, no, estaba todo ya programado por Dios, armado para que todo esto tenga que cumplirse, y así como decías, Horacio, no era Caifás quien tenía que rociar su sangre hacia aquel lugar, sino que era el sumo sacerdote, que en ese momento ya era Jesús, ya había tomado el lugar oficialmente. Buenísimo. Bueno, luego el versículo 5 nos dice que la vaca era incinerada, y acá tenemos también otro detalle muy interesante, muy significativo, porque dice el versículo 6, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces la vaca debía ser quemada totalmente, y mientras se quemaba, hay tres cosas que el sacerdote debía echar en el fuego: madera de cedro, hisopo y un hilo teñido con la sangre de cierto gusano color escarlata, para que estas cenizas se mezclasen con las cenizas de la vaca roja, pues estaban destinadas a servir, como dijimos, para la purificación. Tenemos asociadas la idea de impureza, pecado y muerte, por un lado, y por otro lado, el concepto de purificación y de santidad. Entonces, vamos a ver brevemente qué significan estos tres elementos. ¿Por qué cedro, hisopo y escarlata? Cedro se relaciona con el cedro del Líbano, que es símbolo de orgullo. Y Yahshua fue muerto sobre el orgullo, en completa humillación. Por eso sus seguidores deben aprender a tomar el madero sobre sí, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 16:24. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cedro, signo o símbolo de orgullo. El segundo elemento que se debía quemar era hisopo. El hisopo tiene relación con la purificación. Si recuerdan el Salmo 51, versículo 7, el famoso Salmo de David, implorando el perdón de Dios, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una planta herbácea nativa de Europa, del Oriente Medio y también del Mar Caspio. Se usa como hierba aromática y como hierba medicinal por sus propiedades antitusiva, expectorante y antiséptica. Fue empleado en la purificación de los leprosos
si recuerdan cuando estudiamos eso, y de las casas donde estos habitaban. Eso está en Levítico 14. Así también se usó el hisopo en las ofrendas de la vaca roja. Esto está acá en este pasaje en Números 19:6. Y el tercer elemento que se quemaba, escarlata. Púrpura, escarlata es símbolo de grandeza. La vestimenta de los reyes era de escarlata. ¿Y qué nos dice Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Yahshua, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo perfectamente rey, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hilo rojo o una cuerda de este color rojo, parece haber sido empleada también para marcar algunas cosas. Esta sustancia colorante carmesí, que en los tiempos bíblicos se obtenía de la cochinilla, era un insecto. Específicamente que se dice que son escarlata aquellos tejidos que han sido teñidos con carmesí, es decir, con un tinte color rojo intenso derivado del kermés o cochinilla y generalmente mordentado con alumbre. Era el colorante textil rojo de mejor calidad y que daba un color más vivo, justamente los que se preparaban con este tinte de este kermés mordentado con alumbre. En la Biblia es llamado literalmente gusanillo rojo. O sea que Jesús quemó en el mismo fuego que él estaba siendo quemado. Qué importante esto, ¿eh? Uh-huh. En el mismo fuego que él estaba siendo quemado, quemó tres cosas: el orgullo, cedro, hisopo y escarlata. El orgullo. ¿Por qué el cedro era símbolo de orgullo? Porque derechito, ¿vieron la planta de cedro? Tiene un tronco derechito, alto. Uh-huh. Imponente. Quemó su propio orgullo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Quemó toda otra posibilidad de purificación que no fuera él mismo, su sacrificio, su sangre, su ceniza, y quemó su grandeza, lo que simboliza la escarlata, su grandeza. Y se tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie, esta es la enseñanza, nadie puede ser seguidor de Jesús si no hace lo mismo que hizo él. Nadie puede ser seguidor de Jesús si no quema su orgullo y toma su cruz y lo sigue, si no quema toda otra alternativa que no sea él mismo y su sacrificio para purificarse, y si no quema su manto escarlata, su manto de grandeza, y aprende a tomar forma de siervo y ser obediente al Padre hasta la muerte, inclusive, y la muerte que sea necesaria. Es muy importante que entendamos qué es lo que se quemó, lo que el sacerdote metió junto con la vaca en el fuego donde se estaba quemando Yahshua, Jesucristo, allí en el Calvario. Qué cosa, ¿no? Cada situación, cada pieza que participa en ese lugar representa algo que hoy nosotros estamos experimentando. Lo bueno es que si no lo supiéramos, lo mismo sucede. Eso es lo bueno. Pero qué lindo que es saberlo, porque podemos llegar, no a entender la grandeza de Dios, pero averiguar más sobre la grandeza de Dios, sobre todo este sacrificio que realmente día a día nos sorprende. A mí me encanta que la gente, como yo, ustedes, todos, podamos ver estos temas y poder entenderlo, donde mucha gente, aún estudiando estas cosas, no lo pueden saber, porque estos son parte de lo que es la revelación. Revelación que también está a la vista, cualquiera lo puede
lo puede ver, pero no lo van a ver cuando no se entiende que Jesús es el Mesías, que Él es el que estaba tomando el lugar nuestro. Y entonces, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no podemos entender esto. Y hoy, con qué facilidad, ¿cierto? Viéndolo así, porque decimos madera de cedro. ¿Y cuántas maderas hay? Era madera de cedro. Y ahí está el por qué tenía que ser de cedro, el hisopo y todos los detalles que estamos viendo. Es espectacular, realmente yo sé que la cantidad de gente que está viendo ahora el programa se están gozando de esto porque realmente es maravilloso y con la simpleza, porque quizás no somos expertos en todos estos temas, pero con la pequeña simpleza que le podemos dar lo entendemos. Ahora hay que buscar más y si quiere aprender más, bueno, siga buscando más cosas porque todavía hay muchos más detalles ocultos de esto. Amén. Luego del versículo 7 al 10, dice que las cenizas de la vaca debían ser recogidas por manos de una persona limpia y guardadas también fuera del campamento en un lugar limpio para que la congregación lo usara cuando había que purificar a alguien. Este pasaje indica que no solamente la gente que realizaba el servicio se contaminaba, como lo mencionamos, sino también se contaminaba sus vestimentas. Incluso se contaminó el mismo sacerdote Eleazar. Por lo tanto, debía sumergirse en un mikvé, también debía sumergir sus ropas, y así la contaminación desaparecería cuando caía el sol. Las cenizas de la vaca roja solo purificaban la carne, pero la sangre de Yahshua purifica nuestras conciencias. O sea que inclusive el sacrificio de Yahshua fue superior en calidad. No solamente nos purificó exteriormente, sino también limpió nuestras conciencias. Y es así que son difíciles de limpiar. Esto lo dice Hebreos 13, 9 del 13 al 14. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso que es esto. Solamente Él y únicamente Él pudo hacerlo. Luego dice, al tercer día se purificará, en el versículo 12, vamos a saltar al 12 y dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no va a poder ser limpio al séptimo día. Y acá también hay un gran simbolismo. Tercer día está simbolizando la resurrección de Yahshua. Y hemos sido purificados para recibir nuestra salvación definitiva, el séptimo día, es decir, en el milenio. Así que el tercero y el séptimo tampoco fue al azar, ¿no? Hay un simbolismo, un significado en estos dos números, el día tercero y el día séptimo. Luego dice el versículo 14 que también se contaminaba la tienda o cualquier otra cubierta si el cadáver se encontraba allí. En cambio, si el cuerpo estaba en campo abierto, se transmite la contaminación solamente por medio del contacto físico. Versículos 17 al 20. ¿Lo leemos? No. Vamos a referirnos del 17 al 20, porque estamos 17 ya al 20, sí, es largo. Nos falta nada más que media hora, vamos a tratar de avanzar un poco más. Pero es el proceso. Interesante el proceso. ¿Cómo es el proceso, Ada? Claro, del 17 al 20 describe cómo era el proceso de purificación, ¿no? Acá también había instrucciones de parte de Dios. Dice, primero se debe verter agua de manantial o de un río, es decir, agua corriente, agua que corría, en un recipiente. Luego se ponen las cenizas en el recipiente, se mezclan con el agua, y esta agua es la que debía ser aplicada con el manojo de hisopo. Por eso habíamos visto que David
dice, purifícame con hisopo. La mano de la fe toma el agua viva de la gracia con el hisopo de la humildad para rociar la conciencia y purificar el corazón. Isaías 52:15 dice que el Mesías rociará a muchas gentes. Qué tremendo, ¿no? En esto también está el cumplimiento en Yahshua. Un hombre ritualmente puro arroja algo de agua con esta ceniza sobre la persona o sobre ese recipiente que se había contaminado el día 3 y el día 7, después de lo cual la persona y el recipiente eran sumergidos en un mikvé y de esa manera concluía el proceso de purificación. Claro, una pileta de lavamiento, de purificación, lo que hoy en día se llama un bautisterio. Un bautisterio. Nosotros tenemos tantas clases de bautisterio, hoy en día tenemos el río... Pero el mejor es el río Cosquín, claro. El río Cosquín, tenemos la pelopincho de Pablito, ¿te acuerdas cuando bautizamos Sí. gente? Bueno. Pero en realidad lo mejor es un lugar Agua corriente, o sea, exactamente. que corra, ¿eh? Agua que corra. Porque, y el versículo 19 es muy interesante, porque dice que el limpio rociará sobre el inmundo. Wow. Esto es fuerte, ¿eh? Muy. El limpio rociará sobre el inmundo. Entonces, miren de qué estamos hablando. Estamos hablando, no sé si se dieron cuenta hasta ahora, que estamos hablando de leyes sobre los muertos, sobre el tratamiento de cadáveres. Claro, Y vemos que para purificación se debe rociar con el agua que contiene la ceniza de la vaca roja. Pero ese es el cumplimiento de una promesa que Dios hizo a través de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en un capítulo que leemos muchísimas veces, que es el capítulo 36, pero si vemos el versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Promesa de Dios. Esparciré, el puro, el santo, esparciendo sobre nosotros la ceniza de su propio Hijo. Y con agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, qué fuerte eso, ¿no? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Siempre la purificación nos purifica para obedecer. Siempre. La purificación, la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la limpieza por la sangre de Cristo, todo lo que Dios hace es santificación para andar en sus estatutos, para andar en su palabra, para andar en sus instrucciones. Entonces, la obra la hizo el Padre, rociando la salvación de Yahshua sobre nosotros, cuando roció el sacrificio de Yahshua la vaca roja. Enzo, antes de empezar con el 20, si tenés algo ahí para añadir, y empezamos con el 20 con todo, porque no falta nada más que... ¿Cuánto? 2 capítulos Cortito, más. solo lo escatológico que también tiene este tema, ¿no? Ahí cuando leían ustedes el versículo 12, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Está hablando de los milenios, está hablando de que hoy nosotros estamos en el tercer día, porque hace 2 días, 2000 años, murió Jesús, ya estamos entonces en el tercer día. No podemos estar en el séptimo milenio si no tenemos esta purificación que ya hizo Jesús. Amén. Ese es en parte lo que también está diciendo aquí, ¿cierto? Que tenemos que entender, este es el momento para estar purificado, este es el momento para santificarse, este es el momento que necesitamos las cenizas, o sea, hablando de todos los términos que veníamos comentando. Este es el tercer día, estamos viviendo el tercer día, porque ya hace 2 días atrás, 2000 años atrás, murió Jesús haciendo este sacrificio.
Y si en este tercer día que estamos viviendo nos hacemos esta purificación, no estaremos en el séptimo, que sería el milenio del reposo. Perfecto, excelente. Bien, en el capítulo 20 comienza hablando de la muerte de Miriam y el fenómeno de la falta de agua. En este capítulo comienza la historia del último año de peregrinación de los israelitas por el desierto. O sea, acá ya estaban próximos, ¿no?, a entrar a la tierra prometida. Después de 38 años en el desierto, yendo hacia el Mar Rojo, Israel se dirige hacia el lado contrario de la tierra prometida. Dice que acampó el pueblo en Cades y allí murió Miriam. Miriam fue profetisa, con su pandero había alabado a Dios por las obras maravillosas. Recuerdan cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no? Ella con su pandero alaba a Dios y adora, eso está en Éxodo 15:20. Luego de la muerte de Miriam y ante la falta de agua, el pueblo protesta y exige agua ante el miedo de morir de sed. Moisés y Aarón no le respondieron, sino que se retiraron a la puerta del tabernáculo para conocer lo que pensaba Dios sobre esto. Vemos que aparece nuevamente la murmuración del pueblo. Qué raro, ¿no? Otra vez el pueblo quejándose. Los redimidos todavía estamos en el mundo, estamos en el desierto, estamos caminando hacia la tierra prometida. Y en el desierto tenemos que aprender a confiar en Dios y la confianza comienza con la obediencia a su santa palabra. Que es lo que no hacían los israelitas. No. Permanentemente estaban desobedeciendo, quejándose, pero no solamente quejándose, murmurando. Estamos hablando de murmuración. Luego, el versículo del 7 al 8, tenemos las instrucciones que Dios le da al respecto, ¿no? Cómo solucionar este tema de la falta de agua. Dice que Dios le ordenó a Moisés que tomara el cayado que había usado para realizar los milagros en Egipto, en cada una de las plagas. Recuerdan también ese mismo bastón que usó para proveer agua al pueblo después que cruzaron el Mar Rojo. Y ahora, ¿qué le dice Dios? Se le ordenó que le hablara a la roca, la cual haría lo que se le mandase para avergonzar al pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Nos dice que en el desierto, qué interesante, ¿no? Esa agua de la roca fue Yahshua. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice claramente, y la roca era Cristo. Interesante que fueron 40 años bebiendo de la roca que es Cristo, y todavía seguían desconfiando, ¿no? Pero hubo dos tiempos. Un tiempo donde Dios ordenó a Moisés que golpeara la roca con su vara, la vara de autoridad que Dios le había dado a Moisés. Pero acá Dios quería hacer un milagro mayor todavía, que no era mediante el golpe a la roca con la vara de autoridad de Moisés, sino que era hablando. Hubo tiempo para una cosa y ahora el tiempo es hablar a la roca. La roca que es Cristo ya fue golpeada en el Calvario. Ahora es tiempo de hablar a la roca. ¿Dónde encontramos eso? Ahí cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Jesús le dijo, cualquiera, en el 10, 4:10. Dice, respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías. Estamos en un tiempo de pedir. Este tiempo yo lo llamaría, como se ha llamado al pueblo de Israel, el pueblo del libro, lo cual siempre fue
contrariedad para mí como creyente, porque yo también soy del libro, soy pueblo del libro, de la palabra de Dios, de la Biblia, pero estamos en un tiempo donde la palabra tiene vital importancia. No solamente la Biblia como palabra de Dios, sino el habla. El habla. Le pedirías, la oración, estoy hablando de la oración. Le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Agua viva. Vemos que en esta ocasión se debe hablar la palabra de Dios para que la roca dé agua. Esa es la instrucción de Dios a Moisés. ¿Por qué hablar? Porque esto manifestaría aún mayor, de una manera mayor, el poder de Dios. No se la debe golpear, sino que se le debe hablar. Moisés, se le debía hablar a la piedra para que obedeciera la palabra de Dios. Y esto es contiene un contrasentido muy grande. Se le debía hablar a la roca, a la piedra, ¿para qué? Para que obedeciera la palabra de Dios. Se debe entender el poder del habla expresada en la oración de Dios, a Dios, como dije recién, pero, sin embargo, Moisés, en lugar de hablar, la golpeó. Y lo tuvo que hacer 2 veces encima. Esto habla de que ejerció violencia. Estamos en un tiempo de retornar a la palabra, de hablar la palabra, de orar, de predicar, de confesar nuestra emuná. No estamos en el tiempo de golpear, estamos en el tiempo de hablar la palabra de Dios. Y yo decía, qué milagro portentoso hubiera sido si Moisés, en lugar de golpear la piedra 2 veces, le hubiera hablado a una piedra, a una roca que no tiene oídos para oír, que no tiene oídos. ¿Cómo hace para escuchar una roca? Si Moisés le hubiera hablado, la roca hubiera escuchado y obedecido. Y esto es un mensaje para nosotros. Si Dios quería que Moisés hable a la roca para demostrar que la roca podía escuchar y obedecer al poder de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad que Dios le había dado a la roca? Que tenemos la cabeza más dura que una roca. Que no tenemos ni siquiera la capacidad de escuchar para obedecer. El Shema Israel, el oye Israel, es oye para obedecer, oye para hacer. Y eso es lo que Dios quería hacer con la roca. El Shema Israel quería hacer, Shema roca, oye para obedecer la palabra de Dios. Y este es el mensaje de hoy. Oye la palabra de Dios para obedecerle. No importa que sea un hok, un mandamiento, un estatuto, un precepto, que no lo entiendas. Oye para obedecer, porque aún la roca podía llegar a oír la palabra de Dios a través de Moisés para obedecer, aunque la roca no tenía ni oídos para escuchar, ni tenía entendimiento para entender, aún la roca iba a oír para obedecer. Qué tremendo, porque nos enseña también que la vaca, seguimos con la vaca roja porque es parte de esto, tenía que ser herida, maltratada, morir, ¿cierto? De ahí se producía el agua para la purificación, voy a agregar la salvación y la purificación. Cuando vemos en Éxodo 17:6, la primera vez que Dios le dice a Moisés que golpeara la roca, estamos hablando de ese efecto de herir, de maltratar al hijo, en este caso, que se hacía cargo del mundo. Está hablando de esa primer venida, donde ese sacrificio golpeando a Jesús nos da vida, nos da el agua viva a todos. Pero una vez que nosotros ya hemos sido salvados, o salvos o santificados por su palabra, una vez que ya hemos vivido esa experiencia que también representa, como lo vimos recién, la vaca roja, el golpe a la primera roca que nos da el agua de vida, ahora estamos en una situación diferente, hablar. Ahora nosotros podemos tener el poder de la palabra, como lo estaba explicando Horacio, hablando. Ya no podemos golpear la roca.
Ya estamos en un lugar donde hemos sido blanqueados, hemos sido limpiados por aquella agua viva que nos dio en el momento que estábamos sucios, y Él murió por nosotros. Pero ahora nosotros debemos hablar. Y claro, no podemos dejar de observar que Moisés, en la presión y en las demás cosas, golpeó la roca. Algo que también podemos hacer nosotros, lamentablemente, pero nos debemos cuidar muchísimo, y esta lección también nos tiene que llevar a entender que siempre debemos hablar a la roca, y la roca nos va a dar esa agua de vida. Es la palabra de Dios, es Jesús mismo, que Él quiere darnos vida. Cuando nos dio, como leías en Ezequiel 36, dice, y les daré mi espíritu para, y ese para es el para qué nos da su espíritu, ¿cierto? Para que entendamos y obedezcamos sus mandamientos. Y de eso se trata la vida del creyente. Amén. Vemos luego entonces la consecuencia que trajo sobre Moisés y sobre Aarón no haber hecho lo que Dios les dijo, ¿no? Por haber golpeado en vez de hablar. Dice, aunque Moisés logró hacer salir agua de la piedra, no santificó el nombre de Dios de la manera ni al nivel que se le había ordenado. Este pecado le costó a Moisés y Aarón el privilegio de entrar en la tierra prometida con la nación. No pudieron entrar. Moisés golpeó la roca 2 veces con su cayado. Moisés se enfadó con el tono insultante y ofensivo del pueblo. Si Moisés hubiera realizado su encargo correctamente, habría dado mayor fe en Dios en todos los que observaron este fenómeno. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Dios le había mandado que hablase a la peña, pero ellos hablaron al pueblo y golpearon a la peña, lo cual no se les había mandado. Y luego vemos que en el versículo 10, algo interesante, Moisés le dice, escuchen ahora, rebeldes. Ahí se nota claramente que Moisés estaba enojado con el pueblo. Moisés pecó al enojarse con el pueblo, y también pecó de alguna manera con la pregunta que él hace. Él dice, ¿de esta roca haremos extraer para ustedes agua? Esta pregunta daba a entender que Moisés y Aarón tenían el poder de sacar el agua, y eso no santificó el nombre de Dios. Y el versículo 12 dice, y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés se perdió la oportunidad de honrar a Dios de una manera especial. Se trataba de hablar la instrucción de Dios a una piedra, como decíamos, que no tiene oídos, y la piedra escucharía y obedecería la palabra de Dios. Sería una nueva demostración del poder de la obediencia a las instrucciones de Dios. El pueblo desobedecía vez tras vez, pero Dios les iba a demostrar que aún las piedras oyen y obedecen la palabra del Señor. Y Moisés no santificó a Dios, olvidó su compromiso de emuná y de fe total. Fuerte eso, ¿no? Yo diría que avancemos. Bueno, Ada dice que vamos a avanzar. Sí. Si está de acuerdo Torenzo, por supuesto. Vamos a avanzar. Porque, no, el pastor Enzo quiere decir queda algo. Muchísimo. Viste, Vamos. todo lo que queda, todo lo que queda. ¿Qué quiere decir? A ver, mientras Ada avanza. Vamos, avancemos. Mientras Ada avanza sí, con su apunte, por el tema de la serpiente de bronce, ¿no? A ver, Ada que me está indicando dónde quiere continuar. ¿Dónde quieres continuar? Listo, todo tuyo, donde quieras vos. No, yo decía, bueno, después de todo el acontecimiento de la roca, saltaría por ahí también la muerte de Aarón, ¿no? A fines del capítulo 20 acontece la muerte de Aarón. No sé si quiere el pastor Enzo decir algo allí. Sí, o de lo que algo sea. que a veces son expresiones personales que a veces
ayudan y hasta pueden ser quizá malentendidas, pero voy a hacer todo lo posible para que ayude. Una vez voy a hacerlo rápido, ¿no? Una vez fui a un velorio y salió alguien y me dice, qué lástima, bueno, sí, un velorio, ¿no? y, y yo le digo, pero viste, él me dice, viste cómo estaba la cara del muerto, dice, ha muerto sufriendo y no sé qué. Entonces yo le digo, no, mira, no es así. Le digo, no todos podemos tener la muerte de Aarón. O sea, le dije a esta persona. Es para agregar otra historia también que no la voy a contar ahora, pero y me miró como diciendo, ¿cómo la muerte de Aarón? Y sí, luego, a mí me gustaría tener esa muerte de Aarón, o sea, saber que vas a morir y un ritual para tu muerte, ¿no? O sea, el poder entregar tu sacerdocio a otro y salir sabiendo de que vas a caminar y estás en las manos de Dios y que en un momento, pumba, ya estás ahí. Entonces, porque no todos mueren así. Podés morir de una enfermedad, podés morir de un accidente, podés morir en tantas cosas, pero esa es una muerte espectacular. Para mí, la de Moisés pasa lo mismo, es una muerte avisada. Bueno, hasta acá llegaste. Se da en mucha gente, lo aclaremos, no solamente en Moisés y Aarón, hay muchos testimonios de esto que se dan en gente de que Dios lo prepara para hacerlo. Entonces, por eso uno dice que es importante. Pero también cuántas cosas esto representa, porque seguimos viendo a Jesús siempre en cada una de estas partes, ¿no? Jesús iba a morir desnudo en una cruz. Aquí lo vemos a Aarón dando toda su vestidura y quedando desnudo. O sea, nos muestra también, murió por nosotros y nos dio a nosotros el legado de continuar con lo que Él nos mandó, sería la gran comisión. Así es como Aarón se desnudó para darle la ropa a su hijo, que él quedara en la posición para que continuara con el trabajo que había que seguir. Entonces, por eso lo quise decir en forma corta, breve, pero es importante entender esto de que ya había muerto en el capítulo, creo que en el capítulo anterior, no, al principio del capítulo Miriam. Y ahora muere Aarón, y Dios está demostrando su amor hacia ellos, porque quedan ahí marcados, pero también el cumplimiento de su palabra. Ninguno iba a entrar a la tierra sino Josué y Caleb, y la generación que había quedado en una porción que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces aquí se está cumpliendo que todos iban muriendo honrados por Dios, porque acá vemos la honra de la muerte de Aarón, una enseñanza, vemos una profundidad muy grande, y lo más importante que quise decir recién es que Aarón, sabiendo aún que iba a morir, llegó a esa plenitud de saber entender la vida que vivió, poder entregar su cargo, entregar que otro continúe con lo suyo y saber que ahí nomás ya quedan las manos del Señor. Qué enseñanza tan fuerte la muerte de Aarón. Tremendo. Porque tiene mucho que ver con la paternidad espiritual verdadera. Realmente Aarón pudo ver a Eleazar, su hijo, vestido con sus ropas, sus propias ropas, las ropas de sumo sacerdote de Aarón. Entonces Moisés saca las ropas sacerdotales de Aarón, las pone en Eleazar, su hijo, y ¿saben qué? Aarón miró, con sus propios ojos, miró a su hijo Eleazar vestido con sus propias ropas de sumo sacerdote, y después murió. Después de ver que su sucesor, su hijo, que Dios aprobaba la sucesión de su propio hijo. Es muy fuerte, podríamos hablar un rato largo de eso. Bien, y me gustaría al capítulo... Vamos al 21 para hablar un poquito, lo que podamos, con respecto a la serpiente de bronce, ¿sí? Porque, bueno, hay un nuevo desafío, ¿no? El pueblo se quejó, se desanimó, provocando la ira de Dios, hasta que Moisés nuevamente los salvó. Culparon a Moisés de no suplicarle a Dios para que los dejara entrar por la vía más rápida y cercana, y la verdad que su queja no era fundada, ya que tenían agua y maná para comer, habían sido sostenidos por Dios estos
39 años, pero ¿qué dice la palabra? Ellos sintieron fastidio del maná y lo llamaron pan liviano. Y llevándolo a nuestra realidad, muchos creyentes hoy día se aburren de seguir a Yeshua, de ponerse el yugo de sus enseñanzas, y el pan les parece demasiado liviano. Sin embargo, Jesús mismo dijo que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, ¿les parece que Jesús es poco? Es poco. Es poco consistente. Es poco, es liviano. Queremos algo más, un poco de emoción. Había un joven en una iglesia que me decía, mirá la moto que tengo. Me compré una moto, estoy hablando en el año 2004. ¿Sabes por qué me compré la moto? Porque la iglesia no me da adrenalina. Y yo necesito adrenalina. Me quedó tan grabado eso. Después terminó en la droga y después murió por sobredosis, ¿no? Pero fue muy triste la historia. ¿A cuánta gente le parece que la vida hermosa que Dios nos da, la vida de paz, la vida de armonía, la vida de amor que Dios nos da, su palabra, no, ya esto me parece pan liviano? Y Jesús dice, ¿quién te parece pan liviano? Yo, porque yo soy el pan el vivo que descendió del cielo, dijo la hada. Y dice el mismo versículo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Bien, entonces, ante esta queja, Dios ejecutó un justo juicio a través de enviar las serpientes que los mordían, muriendo mucho pueblo a causa de ello. Entonces ellos confesaron su pecado, rogaron a Moisés para que interceda, y eso hizo una vez más Moisés, como lo vemos vez tras ver, interceder por el pueblo. La provisión que Dios hizo para aliviar al pueblo fue que Moisés hiciese una imagen de serpiente de bronce, la pusiese sobre un asta en un lugar elevado. Quienes se veían a punto de morir, volvían a mirar la serpiente con toda su alma, de corazón, con ansias de sanarse, haciendo una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento. Las personas que habían sido mordidas se curaban cuando miraban la serpiente de bronce. La mordedura de esta serpiente, que es Satanás, inyecta el pecado, el cual es doloroso y venenoso para el ser humano, y fue Dios mismo quien dio el antídoto en el desierto. Y así también nuestra salvación por medio de Yeshua fue planeada por la sabiduría infinita de Dios. Como dice Juan 3, 14 y 15, y acá está la relación estrecha con la porción del Nuevo Testamento, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces, hablo por mí, he leído, estudiado este pasaje años y años estudiándolo o leyéndolo? Y qué poca relación le encontrábamos a esto. La serpiente en el desierto, cuánta sabiduría nos habíamos perdido justamente por no dedicar el tiempo que hoy estamos dedicando también a estudiar el Antiguo Testamento. Porque ahora vemos claramente la relación. La serpiente de bronce fue levantada en alto de la misma manera que lo fue Yeshua en la cruz. Muy interesante esto porque acá aprendemos dos o tres cosas. Una, mucha gente cuestiona la serpiente de bronce porque dice que es idolatría. Sí. Porque levantó una serpiente en un asta. Y yo les voy a decir una enseñanza, porque eso tiene que ver con Jesucristo más de lo que nos imaginamos. Porque lo que curó fue hecho a la imagen de lo que mordió. Así también Cristo, aunque en sí mismo estaba completamente libre de pecado, fue enviado en semejanza de carne de pecado a la paga del pecado, es decir, a la muerte y muerte de cruz. Ese es el motivo, no crear un ídolo, una serpiente que se adorara. No. Lo que tenía que curar tenía que ser igual que lo que produjo
el envenenamiento que llevaba a la muerte. Y la otra cosa es que hay dos cosas importantes que Jesús dice cuando predica el Evangelio, que es arrepentíos y creed. Arrepentíos es teyubá y creed es emuná. Entonces, para mirar la serpiente de bronce tenían que estar presentes las dos palabras. Primero tenía que haber una teyubá, un verdadero arrepentimiento bíblico del pecado que habían cometido, y mirar a la serpiente con emuná, con verdadera fe bíblica. Entonces, cuando Jesús venga a reinar, Él será levantado como pendón, como bandera. Lo dice Isaías capítulo 11. Ahora, ¿por qué serpiente? ¿Por qué la serpiente? Si sabemos que la serpiente es figura de Satanás, la serpiente antigua. Porque la Biblia nos enseña que a esa serpiente, cuando Yeshua fue levantado en la cruz, Jesús de Nazaret fue levantado en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente antigua y despojó en la cruz a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo dice Colosenses 2:15. Los israelitas miraban y por mirar vivían. Nosotros, si creemos, no pereceremos, sino que tendremos vida eterna. Es por fe, es por emuná, como miramos a Jesús. Después de la teyubá, del arrepentimiento, miramos a Jesús durante el resto del camino con emuná. Ya el Señor había dicho en Isaías, miradme a mí. Isaías 45:22. Miradme a mí y sed salvos. Pastor Enzo. Bueno, con esto me despido yo. Simplemente mi figura, atendí muchísimo lo que estaban diciendo. Mi figura es que había un asta, había una serpiente de bronce que demuestra el bronce, el juicio de Dios, pero también la salvación misma de Dios. Y ver cómo Jesús, o sea, si uno se hace una imagen de esto, ¿no? Una asta, vamos a decir una cruz, ¿cierto? Una serpiente allí. Y Jesús ahora toma el lugar y con su talón va empujándola, la va pisando a la serpiente, poniéndolo bajo sus pies, rompiéndole la cabeza, o como me gusta decirlo a mí, partiendo la cabeza de Satanás y dañándole solamente el talón a Jesús. Entonces, esa es mi imagen de eso, porque esa serpiente colocada allí fue la que ocasionó la muerte de mucha gente. Y hoy la libertad, el amor, el juicio mismo de Dios es pisarla para que quien mire a Él pueda ser salvo. Puedo ver de alguna manera, ¿no? Las lágrimas de muchos hoy en todo lo que hemos hablado, porque hasta yo mismo me he emocionado en ciertos momentos. Hay porciones que hemos hablado de mucha historia y de muchas cosas, pero hoy ha sido muy, pero muy emotivo, y estoy seguro que mucha gente allí atrás comparte perfectamente lo que estamos diciendo ahora en cuanto a la emotividad de hoy. Guardarlo en el corazón. Tenemos todo un Shabbat por delante para poder compartir más todavía de estos temas, y también a seguir preparándonos en un tiempo tan difícil donde sabemos que la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios, somos salvos y podemos vencer cualquier situación. Bendiciones a todos. Amén. Gracias a todos por acompañarnos y como decimos siempre, no deje de congregarse, de seguir edificándose en cuerpo con sus hermanos, y profundizando cada vez más la terrible sabiduría de Dios. Paz y bendición. Nos vemos el sábado que viene a las 10 de la mañana. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica
para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.